Muy buenos días. Acabamos de registrar hace unos minutos una proposición de ley para la reforma de la Ley de Partidos Políticos. Como ustedes ya saben, entre las 100 medidas con las que Vox concurrió a las elecciones de abril y a las elecciones de noviembre, hay una de ellas que proponía la ilegalización de aquellos partidos que busquen destruir España, que busquen destruir su unidad y su soberanía. En los últimos años estamos asistiendo a una progresiva degradación de la figura de los partidos políticos y de sus funciones, y una de las principales razones es que ciertos partidos están atentando directa y claramente, de una manera constante, contra la unidad de España y contra el fundamento de la Constitución, que es la misma unidad de España. Partidos, por un lado, que expresan en sus estatutos y en su constante acción política su voluntad de romper España y el orden constitucional. Partidos y asociaciones que han incitado, en algunos casos, a la violencia, a la desobediencia a los tribunales, al incumplimiento de las leyes, al abuso de poder y que han propiciado situaciones de ataque a la seguridad y a las libertades esenciales de los españoles, como hemos visto en Cataluña. Formaciones que han justificado el terrorismo y que han presentado el terror de los asesinatos de ETA como un mero conflicto político entre dos partes igualmente legítimas, y diputados en el Congreso que, en lugar de acatar la Constitución, mediante un fraude de ley, se han conjurado contra la Constitución, a pesar de lo cual se les ha concedido el acta de diputados. ¿Qué es lo que nosotros proponemos con esta reforma? Que se establezcan unos límites claros para que los partidos sean herramientas de participación política y una representación y una expresión del pluralismo político, pero que no sean en ningún caso, como vienen siendo en la actualidad, un peligro para la unidad y para la convivencia entre los españoles. Por eso, nuestra reforma de la Ley de Partidos Políticos exigirá la ilegalización de las formaciones que se nieguen a incluir expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución española, que atenten contra la Constitución tratando de destruir la unidad nacional, que según el artículo 2 de la Constitución es el propio fundamento de la misma, o que atenten sistemáticamente contra las libertades y los derechos fundamentales, justificando la violencia como método de acción política o apoyando políticamente a organizaciones terroristas o vinculadas a la destrucción de la unidad nacional española, o que promuevan referéndum o leyes que atenten contra la unidad de España o la forma política del Estado sin respetar los procedimientos de reforma constitucional. Yo sé que algunos dirán que Vox también es contrario a algunas de las partes de la Constitución, pero Vox acata la Constitución y propone sus reformas respetando los procedimientos legales de reforma. Y esa es una gran diferencia. Es prácticamente la misma diferencia que hay entre aquel al que le gusta un coche y decide comprarlo y aquel al que le gusta un coche y decide robarlo. Además, propondremos que los partidos que han incumplido estas bases mínimas para la participación política tengan que devolver a los españoles los fondos públicos que han recibido y con los que han atacado a los propios españoles. Entendemos que, al proteger la base de nuestra convivencia, que es la unidad nacional y los derechos y las libertades consagradas en la Constitución española, aseguramos un debate público en verdadera libertad y no en una libertad viciada. Lejos de ser una reforma que estreche el debate público, el debate político en España, lo que busca es precisamente establecer unos mínimos que protejan las libertades y los derechos de los españoles. Igual que las personas no tenemos libertad absoluta para saltarnos la ley, los partidos políticos tampoco deben tenerla. Deben dejar de tener esa libertad como la han tenido hasta ahora. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición.